Bueno, en principio lo que descargué yo fue un archivo que está subido a la página de GeoGebra. Es un archivo de un costarricense, Alexander Borbón Alpizar. Y él lo que hizo fue crear esta presentación donde trabaja lo que es la intersección entre un plano y dos conos. Básicamente buscando el desarrollo de las distintas secciones cónicas. Entonces, hace todo un tema trabajado a partir de los deslizadores, ¿sí? Que son los que tenemos acá. Este archivo está accesible directamente desde la página. Entonces él va haciendo todo este desarrollo, y armó toda esta presentación en base a eso, va mostrando cómo, cómo a partir de un plano y de la intersección de un plano van cambiando las distintas secciones, ¿sí? Lo que hace es, por ejemplo, dice, bueno, podemos ocultar la intersección, esto fue a gusto de él, ¿no? Después uno puede modificar, agrandar, ampliar, quitar, y eso es lo interesante de poder trabajar con otras presentaciones. Y, por ejemplo, también lo que hace es ocultar para que solo quede la sección cónica en sí. Y después otra cosa que tiene es que las distribuye de forma tal que dice, bueno, vamos a trabajar con los distintos casos. Entonces, bueno, plantea el círculo, la elipse, cómo tiene que ser la intersección para que surja una elipse, la parábola, ¿sí? Y lo bueno del programa en este sentido es que al tener una vista en 3D, nosotros podemos girar y ver desde distintas caras qué es lo que pasa. Esto es sumamente interesante porque el trabajo con objetos en 3D es muy complejo en nuestra materia, dado que o tenemos que recurrir directamente a material concreto o a un programa. Y dentro de los programas que yo conozco, este es el más accesible. ¿Sí? Fíjense cómo podemos agarrar y abarcar cualquier tipo de vista. Entonces lo que hace esta persona es ir trabajando distintos aspectos desde ese sentido. Bueno, genera un punto, fíjense, ahí busca la intersección para que se genere un punto, y una recta. Entonces, son todas características que uno puede analizar de la intersección entre el plano y la cónica, y es muy interesante poder verlo de esta forma, porque muchas veces lo que pasa es que nos quedamos en la teoría y en una representación mental, pero tener una representación más concreta ayuda muchísimo más. Y después, bueno, tiene la posibilidad, él dice, voy a trabajar con animaciones para que se vayan generando estas intersecciones, lo hace de forma automática en base a distintos eh, botones que fue creando. Esta es otra herramienta que tiene GeoGebra. Entonces es muy interesante poder tocar estos botones para que se genere exactamente lo que yo quiero. Y bueno, luego pausar si así lo quisiera el alumno o la persona que está manejando el archivo, si estamos en una presentación. Yo siempre digo, eh, acá lo importante de esto es, bueno, en principio, además del protocolo de construcción, es que lo podemos descargar. Entonces, siempre hago este recuerdo, si bien lo vimos en la primera clase, para descargar venimos a los 3 puntos, en detalles, nos da la opción de descargar, aceptamos las condiciones de licencia no comercial, esto más que nada es porque cuando uno sube algo a la página de GeoGebra, la intencionalidad está en que eh, lo que uno va a descargar no se vaya a usar con fines comerciales para el propio beneficio de uno, sino que la importancia está en poder subir cosas para compartir y para un crecimiento comunitario, como quien dice. Y bueno, desde acá siempre se descarga como archivo de GeoGebra. Este archivo ya lo descargué y vamos a ver ahora una serie de características. Cuando se descarga, siempre se descarga con un nombre tal vez raro, nosotros podemos renombrarlo de forma que tenga más significatividad para nosotros. Y es lo mismo que estábamos trabajando desde la página, eso también es lo interesante, uno en la página puede trabajarlo momentáneamente, cosa de que por ahí si le interesa la presentación lo descarga y si no le interesa sigue buscando por otro lado. Y acá básicamente lo que vamos a ver es el protocolo de construcción.
que se encuentra en la opción de vista, protocolo de construcción, y me da todos los pasos que esta persona siguió. Fíjense, son 19 aproximadamente. Yo siempre digo aproximadamente porque hay algunas cosas intermedias que por ahí nunca están, pero que uno las puede deducir. Y bueno, estos son los pasos que se utilizaron para construir toda esta presentación. Lo copado, lo interesante, es que yo puedo descargar estos pasos de forma tal que me queden por si un día digo, bueno, voy a trabajar con mis alumnos en una clase de esto para que lo puedan construir. Y necesito este paso a paso y no lo quiero armar de cero porque es muy tedioso. Bueno, básicamente el programa me permite descargar esto de forma tal que me queda como PDF, ¿sí? Sería algo de esta forma. Sería de esta forma. Y fíjense cómo ahí les tira todos los pasos en un PDF y se puede imprimir. Esto es interesante justamente para no crear todo desde cero, ¿sí? Y una vez a partir de ahí, el armado es mucho más sencillo porque si no lo que tenemos que hacer es estar mirando entre un archivo y el otro, los pasos que vamos siguiendo. Igual eso es algo que también lo vamos a hacer al menos al principio hasta que le agarremos la mano al protocolo en sí. Entonces, bueno, venimos acá, nos fijamos que lo primero que esta persona creó, fíjense que tenemos una barra de navegación, yo puedo ir viendo paso a paso lo que se fue creando. Lo primero que creó fue un cono, y un cono que tiene estas características, ¿sí? Denme un segundito que voy a agrandar la letra, así se ve mejor. Ahora sí, creó un cono que tiene esta ecuación, y es lo primero que vamos a replicar nosotros. Entonces vamos a, si no lo hicieron todavía, vamos a abrir archivo. En mi caso, ustedes sabrán GeoGebra, en mi caso yo necesito abrir una nueva ventana. Y básicamente vamos a trabajar, si miramos un poquito, con dos vistas. Una vista gráfica, acá esta persona eligió la vista gráfica 2, podría haberse hecho en la vista gráfica 1, eso es indistinto, pero necesariamente la vista gráfica 3D. Y eso es sumamente importante. ¿Por qué la vista gráfica 3D? Justamente por la forma que tiene esta figura. Entonces, vamos a abrir la vista gráfica 3D y yo ahora los voy a ir guiando paso a paso para que creemos este archivo. Y en algunos momentos vamos a volver a la presentación original, ¿sí? Para que observen cómo se analizan algunas cuestiones respecto del armado de este botón círculo y de algunas cuestiones en particular. Entonces, bien, abrimos GeoGebra. Mándenme que en mi caso está cargando, la computadora está medio lenta. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros en el archivo original vimos que la vista algebraica no está. La vamos a sacar, no ahora, la vamos a sacar después. Vimos que trabajaba con la vista gráfica 2. Yo les decía, es indistinto trabajar con la vista gráfica 1 y con la 2. No hay problema en eso, porque las características en una y en la otra son las mismas. No pasa lo mismo en la vista gráfica 3D. Y me pide quedarme y que trabaje con la vista gráfica 3D, que es la que tengo que activar. Luego, si miramos algunas cuestiones de forma, en la vista gráfica, lo que hace es sacar los ejes y sacar la cuadrícula, porque no la va a usar con fines matemáticos en sí, respecto del armado de gráficas ni nada, sino que la va a usar con fines más ligados a lo que es un soporte de la vista gráfica en 3D. Eso es algo interesante que tiene el programa porque yo acá puedo armar toda mi botonera en sí,
pero que toda esa botonera se aplique en otra vista. Eso lo hacíamos un poquito la semana pasada con la presentación, ¿sí?, que les había mostrado. Y en este caso, en la vista gráfica 3D, yo lo que voy a hacer es sacar los ejes, sacar el plano, pero necesito activar una serie de opciones que están ligadas a distintas proyecciones y demás, ¿sí? Todas esas opciones están en este menú, ¿sí? Este menú lo que me permite es, bueno, revisar opciones de ajuste a la cuadrícula y fijar en cuadrícula si yo tuviese una cuadrícula. Me permite trabajar distintas rotaciones, ¿sí? Por ejemplo, acá distintas vistas que en este caso no tenemos, alejar y para girar hacia un lado y girar hacia el otro. Ahora cuando creemos el cono lo vamos a observar bien. Entonces lo primero que vamos a armar, vuelvo a agregar acá, a agrandar un poquito la letra, lo primero que vamos a armar es el cono. Y para el cono, como les decía, vamos a poner, si bien el protocolo de construcción tiene una serie de datos, yo solo me voy a quedar con la fórmula que dice menos x al cuadrado. Fíjense que está apareciendo en los dos lados y ahora vamos a analizar un poquito eso. Menos y al cuadrado más z cuadrado igual a 0. Ese es mi cono. Ese es el cono que me genera el programa. Y aprieto Enter. Automáticamente el programa le va a dar un nombre a ese cono, que es, en este caso, lo plantea como ecuación 1, por ejemplo, ¿sí? A mí lo que me importa es la fórmula en sí. Si vemos un poquito acá, yo puedo cambiar un poco las opciones del estilo del cono, cambiándole el color, poniéndole un color tal vez más visible, que haya más transparencia o menos transparencia. Fíjense cómo lo puedo hacer un poco más oscuro, un poquito más claro al punto de desaparecer. Sí, esas son opciones acá en cuanto al color. Después les puedo poner nombre y valor. Todo eso depende de lo que yo quiera trabajar, ¿sí? Yo lo voy a dejar invisible. Y a diferencia de mi presentación original, acá veo que el cono está más tirado hacia la parte de arriba. Y para poder hacer ese movimiento, lo que tengo que trabajar es con el desplazamiento de la vista gráfica. Si ustedes miran un poquito, la vista gráfica en sí, si yo la tengo activada de esta forma, va a ser un movimiento. Voy a activar los ejes para que vean, más un movimiento de este tipo. Pero si vengo a los distintos ejes y me posiciono sobre los ejes, va a cambiar ese movimiento, incluso puede agrandar, estirar un poco y demás. Y lo mismo en el eje Y. Si yo esto lo desarrollo en el eje Y, puedo hacer que se ensanche, se achique un poco más. Bueno, acá lo que vamos a tener que hacer ahora es tratar de subir un poco la vista. Si cliqueamos con el botón izquierdo, van a ver cómo cambia. Si botón izquierdo yo cliqueo, cambia entre la crucecita, que es la que me permite el movimiento en los ejes X e Y la crucecita que me permite el movimiento en Z. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es tratar de llevarlo, ahí lo moví, ese movimiento que hice recién es con el botón derecho, manteniendo el botón derecho. Entonces acá lo que voy a hacer es llevarlo más o menos para que se vea la mitad del cono, sosteniendo con el botón izquierdo y activada la flechita de arriba abajo. Y ahora bueno, volvemos a hacer que desaparezcan los ejes. Yo acá los puse más que nada por una cuestión de visual y analizar un poquito y demás. Luego, si observamos estos botones, ahora que tenemos algo armado, fíjense cómo va haciendo no una rotación, sino que va girando el cono en sí. Si miramos con los ejes, acá el cono está girando de esa forma.
¿sí? Si vuelvo a cliquear, ya deja de girar. Puede girar más rápido, puede girar hacia el otro lado. Esos son movimientos que le puedo dar con esta herramienta de acá. Luego en este caso puedo hacer que las vistas se vayan cambiando a partir de alguno de los ejes, ¿sí? Y en este caso que sea una vista más bien del tipo estándar, con cierta perspectiva. Y acá lo que tengo es, bueno, me va haciendo una especie de zoom de los ejes, como que no, más que un zoom es como una ampliación de los ejes en sí. Y por último, son distintas vistas. Esto de los anteojitos es porque el programa puede verse con anteojos en 3D. Yo nunca lo probé, pero dicen que eso da como una sensación de que la figura sale de la pantalla. Y también acá lo que está haciendo es cambiar las distintas perspectivas. Bien. Hasta ahí es un poco, son un poco las herramientas de la vista gráfica en sí. Bueno, vamos a sacar los ejes y ahora lo que necesitamos armar es nuestro plano. Pero como nuestro plano tiene que tener movimiento, lo vamos a trabajar a partir de deslizadores, ¿sí? Y esos deslizadores los vamos a crear en la vista gráfica. Entonces vamos a cliquear en la herramienta deslizador y sobre la vista gráfica, ¿sí? Vamos a armarlos. Una cuestión importante. Puede pasar que si ustedes están sobre la vista gráfica en 3D no les aparezca la opción de deslizadores. Y eso es porque los deslizadores son herramientas que están en las vistas gráficas del plano. Entonces, para hacer que aparezca, tengo que hacer este juego de cliquear entre una ventana y la otra. Acá se me movieron, pero si pasa eso, es agarrar un poquito y llevarlo a la forma que... Entonces, este juego entre ventana y ventana hace que cambien los iconos arriba, ¿sí? Vamos a ir a deslizador y vamos a crear un deslizador acá al que le vamos a poner M, básicamente por la forma de MX más B. Esto podría ser AX más B, también son cuestiones de gusto. Entonces le ponemos M y le damos distintos valores. Acá lo podemos dejar entre menos 5 y 5, eso es relativo, no hay problema. Después acuérdense que se puede modificar. El incremento le puedo poner 0.1, el 0.1 es como el 0,1. Y le damos OK. Acá en mi caso pasa por una cuestión propia de la computadora que no me tira los deslizadores directamente, sino que los tengo que activar. Eso es algo que es un error de mi computadora en sí, pero a ustedes les debería haber aparecido. Si no les apareció, desde la vista gráfica, lo activan tranquilamente. Y luego creamos un segundo deslizador un poco más abajo que va a ser la variación de B, en el caso de nuestro plano. Y también le ponemos 0.1. Acá lo vuelvo a activar porque a mí no me aparece. Y a partir de estos dos deslizadores lo que voy a hacer es crear el plano. Y mi plano se va a llamar z igual a mx más b. Eso lo ingresamos abajo en barra de entrada. Z igual a mx más b. Fíjense cómo a medida que voy escribiendo va surgiendo la relación en la vista gráfica 3D. ¿Sí? Acá lo que podemos llegar a trabajar, fíjense que me lo puso en una forma de ecuación que no es la de z igual a mx más b, sino la otra donde las variables están de un mismo lado. Bueno, eso lo podemos modificar, ¿sí? Eso debería acá poder escribirse de forma que se modifique. En este caso no me deja con esto, pero por lo general hay opciones, ¿sí?, respecto de esos cambios. Y a veces tiene que ver con la versión del programa que uno tiene.
Muchas veces hay entre versión y versión pequeños cambios que hacen que aparezcan estas opciones o no. Si no, igual uno acá con el alumno trabaja y le dice, bueno, recuerden que este plano tiene esta situación, ¿sí? Y después lo que necesitamos crear, y esto es todo más bien desde las opciones del programa, es la intersección. Y acá tenemos una gran cuestión. Si yo cliqueo en intersección desde este icono, y voy al cono y al plano, no hace nada. No me creo nada. Si voy a intersección de dos superficies y cliqueo en ambas, acá lo que me va a pasar es que me creó la intersección, pero me creó la intersección. Si nosotros sacamos el cono y el plano, con toda la parte interna. Y recordemos nosotros que muchas veces cuando trabajamos las fórmulas, trabajamos con lo que sería ligado al perímetro. Entonces, hay una opción para eso, lo que pasa que no está visible desde los iconos que tenemos arriba. En la segunda parte de la clase vamos a analizar un poquito estas opciones que no están en los iconos, pero que aparecen en el programa y hay un lugar donde uno las puede buscar. Entonces eso lo voy a dejar un poquito para la segunda parte, se los voy a mostrar en la segunda parte. Entonces acá en entrada, para poder hacer la intersección de estas dos figuras, voy a escribir interseca recorridos. Fíjense cómo cuando ya van escribiendo aparecen distintas opciones. Entonces me dice interseca recorridos, polígono, polígono cónica, plano polígono, plano cuádrica. Me da distintas opciones. Yo voy a elegir la que dice plano polígono. Y primero voy a escribir el nombre del plano, que es acá P dos puntos. Voy a ingresar lo que está antes de la P. Perdón, antes de los dos puntos. En este caso sería la P. Y cuando voy adelante, ingreso EC1, que sería el nombre de mi polígono. Y aprieto Enter. ¿Sí? Y en este caso, me va a dar la misma intersección de antes, pero con algunas variaciones, que están ligadas más que nada a las opciones de formato. Si yo ahora saco el plano, pareciera que quedó lo mismo, lo que pasa que si trabajamos con las opciones del relleno, ¿sí? A mí acá no me lo está cambiando, que es por una cuestión de la computadora en sí, pero esto les cambiaría toda la parte interna y el borde lo dejaría como corresponde. En el otro caso no pasaba, en la opción anterior no pasaba. Fíjense que yo acá estoy dando variaciones y en este no me lo genera. Eso es por un error mío de la computadora en sí, que tiene que ver con la capacidad de trabajo de la misma, ¿sí? Bien. Y básicamente a mí lo que me estaría faltando ahora son dos cosas. Por un lado, me estarían faltando, vamos a cerrar acá el protocolo en la opción original. Estas opciones que son las que yo cliqueo para que aparezcan y desaparezcan algunas formas. Y por otro, los botoncitos. ¿Sí? Entonces, eso es a lo que vamos a apuntar ahora brevemente. Armar esos botones y y estas opciones acá que son las que activan y desactivan la intersección y la cónica. ¿Sí? Y para eso, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. En principio, una de las opciones decía activar y desactivar el plano y el cono, los conos.
Para poder ingresar eso, tienen que venir a la anteúltima pestaña, casilla de control. Esas opciones se llaman casillas de control, que son equivalentes a estos botones que yo tengo acá, que hacen que aparezcan y desaparezcan las cosas. La diferencia está en que esas casillas de control lo que hacen es trabajar con grupos, ¿sí? Con grupos de figuras. Y además, me evito estar con la vista algebraica abierta e ir solamente a lo que yo necesito. Entonces, yo acá podría prescindir de la vista algebraica y quedarme solo con estas dos que son las que veníamos usando, ¿sí? Vamos a la anteúltima opción, elegimos casilla de control, cliqueamos encima de la vista gráfica, nos aparece esta nueva pestaña, me pide rótulo y me pide que seleccione los objetos que quiero que controlen. Entonces en rótulo le vamos a poner mostrar, ocultar. Acá lo que estoy haciendo es dar una indicación para que la persona que trabaja con esto sepa. Pero no es que tengo que sí o sí poner mostrar, ocultar, no. Puedo poner cualquier cosa, ¿sí? Que esté relacionado con lo que estoy trabajando. Entonces acá ponemos mostrar, ocultar con sí. Elegir. Por un lado, desplegamos y tocar el plano. Fíjense que ahí toqué sobre el plano y me indicó cuál era. Y el cono. Esas son las dos cosas que yo quiero que aparezcan. Entonces pongo aplicar y ahora opciones. Fíjense como ahí me hizo que apareciera y desapareciera el conjunto de formas. ¿Sí? Bien. Y ahora lo que voy a armar es una casilla de control para la intersección. Entonces volvemos a hacer lo mismo. Mostrar, ocultar. Intersección. Vuelvo a repetir, esto es un nombre nada más. Yo lo pongo para que la persona entienda qué es lo que va a hacer. Y elijo sobre la intersección. Fíjense que yo acá estoy eligiendo, no me deja, y es porque está desactivada la pestaña. Entonces la tengo que activar y volver a cliquear. ¿Sí? Y ahí pongo aplica, vuelvo acá a mueve, entonces puedo sacar y puedo trabajar sin la vista algebraica ambas opciones. Bien. Ahora vamos un poco a los botones. ¿Sí? Es interesante acá el trabajo de los botones porque lo que hacen es llevarme a opciones determinadas. Entonces, si nosotros miramos, yo voy a enseñar a crear uno de los botones, más que nada porque después ustedes pueden elegir las opciones para el resto, ¿sí? Vamos a crear uno o dos, que también va a estar ligado un poquito al tiempo, así cerramos el video este y después de que se corte podemos iniciar uno con el otro tema. Pero, ¿por qué digo la importancia de tener tanto una presentación como la otra e ir observando? Porque si nosotros venimos acá a círculo, que es un botón, y analizo las propiedades, tenemos un cachito que se está abriendo, me aparecen acá las propiedades, y yo voy saltando, ¿sí? Hasta que aparece programa de guión. Y en el programa de guión me dice que al hacer clic sobre el botón, cada vez que yo haga clic me va a dar estas dos opciones, que son las opciones de la intersección cuando me genera un círculo. Si vamos al botón de abajo, observamos que acá me tiró una opción en particular. Acá está trabajando con opciones en particular. Entonces fíjense que cuando trabajo la elipse me dio una modificación en el valor de m, que sería la pendiente del plano. En la parábola me dio otro análisis distinto. En la hipérbola también generó una variación. Lo mismo para el punto. Y acá, donde dice punto y recta, que se agregó una línea que dice inicia animación de false, lo que está haciendo es y para animar
se escribe inicia animación, el círculo y voy cerrando con una parte de la clase abierta. Lo que vamos a hacer es, en nuestra presentación, venir de nuevo al anteúltimo icono y nos encontramos con la opción de botón. Cliqueamos en ella y sobre la vista gráfica, y ahí me va a decir rótulo, también me va a pedir que le ponga un nombre, en este caso le ponemos circunferencia, y me dice que le pida qué es lo que hay que hacer. Entonces acá habíamos dicho que m tenía que ser igual a 0, para que haya la línea siguiente, y que b tenía que ser igual a 1. Cualquier opción donde m sea 0 y b sea igual a 1 me va a dar una circunferencia, salvo cuando la intersección sea con los vértices del cono. Entonces yo acá podría poner b igual a 1, b igual a 2, b igual a cualquier valor que genere una circunferencia. Elegimos este porque, bueno, es el caso en particular más sencillo que podemos encontrar. Y apretamos en OK. ¿Sí? Y ahí me creó el botón. Entonces, si volvemos acá a mueve para poder cliquearlo, fíjense, cuando yo cliqueo, automáticamente me tiró esas opciones sobre la intersección entre el plano y este cono. Una cosa más que les voy a indicar, que esto es algo que no estaba en el archivo original, que a mí me gusta siempre agregarle algo más a lo que encuentro, tiene que ver con el siguiente. Yo esta intersección, si hago clic con el voy a representarla en 3D. Y eso está bueno porque, ya en esta parte, permite qué tipo de cónica queda. Es algo que la persona no sabe. De nuestro tutorial que tiene que ver con límite, derivadas, si vamos a analizar un poquito todo ese trabajo que tiene el programa en sí.